raíz de qué se generaron las redes? O sea, ¿cuál es Conectividad. Conectividad? Queríamos conectarnos, ¿cierto? Estar comunicados, compartir recursos, ¿cierto? Porque dijimos que si todos fuéramos solamente monopolios, al final todo se encarece, esto es más costoso. ¿Ya? Y como en todo sistema de comunicación básico, necesitamos tener para poder comunicarnos ¿qué? Un receptor, un emisor y un medio de comunicación. Esos son los tres principales elementos de un sistema de comunicación cualquiera, ya sea que nos estamos comunicando en forma verbal, ¿cierto? A través de tecnología como lo que ocupamos, a través de celular, ¿cierto? Esos son los elementos básicos. El emisor, el receptor, canal o medio de comunicación, medio de transmisión. ¿Ya? Ahora, como lo llevamos al área de la tecnología de la comunicación hoy día, obviamente ese emisor y ese receptor son equipos, son computadoras, ¿cierto? Son, en el texto hablaban de host, ¿cierto? Sí. Pero son equipos computacionales. Ahora, después en el mismo texto se dan cuenta que no son solo equipos computadoras, que pueden ser otro tipo de dispositivos. Medios tecnológicos, ¿cierto? Porque dependía de dónde y en qué parte y en qué ámbito nos estábamos conectando y conversando. ¿Ya? Por eso está la clasificación de las redes que están en la red. Por lo tanto, están conectados en red, son capaces de comunicarse, uno envía, el otro recibe, o cambian de roles, ¿cierto? Dependiendo de lo que queremos hacer. Pero lo esencial también es el medio. Tenemos medios físicos, medios por aire o inalámbricos, ¿ya? Que no está el hardware ahí presente, sino que ocupamos otro tipo de medio, pero sigue siendo un medio de comunicación que son las frecuencias o las ondas magnéticas en nuestro entorno. Ahí está, bueno, lo mismo hablo los medios, ¿cierto? Además, las redes pueden tener, como ustedes vieron ahí en el texto, podemos tener combinaciones y que se forman las famosas interredes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos combinación de medios. Podemos tener una red totalmente cableada, ¿cierto? Una LAN, una red de área local, en un edificio, en un centro de oficina, pero podemos conectarnos con otra a través de un medio inalámbrico, ¿cierto? Por lo tanto, ahí es donde empezamos. Ahora, dentro de las combinaciones de medios, generalmente, esto ya está, los cables, que fueron los primeros, el cable hueso, es como el cable del cable, digamos, el cable de la televisión por cable, es el que tiene filamentos delgaditos. Después el par trenzado, que es el que generalmente ocupamos en la línea telefónica, tiene varios filamentos. Y lo que nos trajo ahí su compañero, el de fibra óptica, que es el más donde podemos transmitir de forma más rápida y segura, porque tiene medios diferentes. Otros medios también tienen programas del cual podemos elegir en el momento de que diseñamos una red, ¿ya? Y ahí en el texto hablaba que en algún momento nosotros también vamos a querer diseñar una red pequeña dentro de nuestros hogares. Obviamente lo más probable es que optemos por una opción inalámbrica, más que estar cambiando, pero también ahí decía que tiene ciertas desventajas que se cruzan y que pueden pinchar, que nosotros vamos a pinchar la conexión, ya que no sea la información, no toda la información. Por lo tanto, también lo físico hay ventajas y desventajas que están ahí implícitas. ¿Ya? Pero eso va a depender del objetivo que queremos nosotros de darle a la comunicación, cuál es nuestro objetivo. Y obviamente vamos a priorizar ciertos temas dependiendo de qué medio usamos. Está la comunicación satelital, que lo usamos cuando ya tenemos redes de alta, metropolitana y igual, de área mundial, y lo que son las frecuencias. Así que eso de forma básica. La clase la voy a subir. ¿Algo más que aportar ahí? ¿Alguien más? Y obviamente podemos generar las redes ahí. Inicialmente, cuando recién todos cableamos con esto también, era el cable que iba ahí, el negro que iba por la orilla. Ahora había un contexto del
de la información que usted envió que decía que una persona decía que habían varios años más que se iba a continuar con el tema del cable, porque igual era como, no se ha encontrado como un método más seguro para poder ejecutar este tipo de cosas. Pero y es más rápido, todavía es más rápido, todavía. ¿Ya? Todavía es más rápido, es un poco más seguro. Porque ustedes saben, o sea, todos me pidieron la clave de la Wi-Fi acá y saben que a medida que tengan más acceso se va a poner más lento y al final lamentablemente no la van a poder buscar. No van a poder ni siquiera abrir una página. Así que está todo lo que estamos hoy día conectados. Por eso es más lento, porque pueden haber más usuarios. Sí, pero el cable que se saca también también produce sí, saturación. Claro, o sea, el efecto Saturado. mismo tiene el mismo efecto. Solamente que es más. Claro, si más usuarios, o sea, si la diferencia es que aquí es más difícil intervenir el cable, pero si hacemos lo mismo que nos vamos conectando al. Claro, lo que pasa es que los dispositivos que manejan eso en un cable físico, en una conexión física, son ya están más en el fondo probados y tenemos más algoritmos para resolver esos problemas que en el inalámbrico. ¿Ya? Los dispositivos como los puentes, los routers, ¿cierto? Son capaces de resolver esos problemas cuando tengo conexión física. En el inalámbrico todavía no soluciona, si es el medio que no lo puedo conectar. ¿Ya? Bueno, ahí tengo más o menos cómo están las características del cable de red, que es el coaxial, que esto es uno de los primeros que se usó. ¿Ya? Es parecido a la fibra, que tiene un núcleo central, pero un solo filamento. ¿Ya? Están los aislantes, y en el fondo el aislante evita ahí las interferencias externas. ¿Ya? El Pattern Sound, el 10 base T, así se conoce técnicamente, ¿ya? Que es el famoso, que es el cable, podríamos decir telefónico, que es varios filamentos. Lo que pasa es que todavía ocupamos esa red telefónica para transmitir y conectar. Ahora usamos más la del cable, la del telecable. No, sí, Los computadores. El domiciliario, la conexión domiciliaria llega por la conexión de. Si ahí llega la conexión, o sea, a mí no me ponen el cableado nuevo cuando pido internet. Pero la masificación se hizo con el telecable. En el efecto lo explica. En el fondo hicimos una red distinta, pero no de transmisión de datos. No, televisión. De otra señal, digamos, mandábamos una señal de televisión de video. Colocamos un decodificador también. ¿Le fueron agregando cosas a ese cable? ¿Le agregaron el espectro del poder? Porque después, o sea, son cables distintos, totalmente distintos. Que se utilizan, ahora, que los dos se manejan como una misma cosa, pero son totalmente distintos. De todo ese cable, de todos esos cablitos que están ahí, se ocupan Que tres son nomás. 8. Se ocupan tres nomás para ocupar la señal de router. Es la conexión directa. Todos los otros son 8, son 4 cables. Pero al cable y el coaxial que todos conocemos, a ese cable le fueron agregando el internet o al teléfono. O sea, el teléfono le ponen internet. Es que el cable llega de arriba, ¿cierto? Del satélite y baja a tu casa al televisor. En cambio, internet, ¿cómo llega? Depende de lo que tenga. Depende del proveedor, Sí. pero ¿qué es lo que...? O sea, ningún proveedor todavía tiene instalado fibra, por ejemplo, domiciliario. En realidad la fibra está en la construcción, ¿no? Hasta la construcción llega con fibra. Y después Pero baja depende del proveedor. sí, y después baja Por coaxial. por coaxial hacia su casa. Y ahí depende el largo del fin, en cuánto si te entrega cable, directo o no. Eso no lo sabía. Sí, pero eso es por fibra. ¿Y cuál? Porque se está instalando fibra solamente en la construcción. Y es claro, BTR, otras cosas. Claro, y Pero ese la tiene zona un- céntrica. sí, pues ese tiene un claro, simplemente.
en la zona céntrica, en la ciudad, digamos. ¿En cuánto te va a entregar? Porque te entregan 128. Sobre todo para Guaya, no hay. Claro, entonces depende del lado que tengas. Pero pídele a todos. Cable básico, cable. ¿Por qué no? Explíquele a todos. Que hay que sacar con el problema. Sí, porque es un dato bueno, ¿verdad? Saca la pizarra. Acá está, el cable El punto base va a ser cable. el que es más CTE son 8 cables, ¿ya? Que van entrelazados en pares, ¿ya? Son 4 pares, porque son 8. Pero no se ocupan todos para transmitir de todo, porque si no, porque tiene que tener un orden, esta cosa tiene, ¿ya? Y para transmitir datos se ocupan 2 pares de los 4. Cero y uno. No, pero es que en el fondo tiene que ver con Es un ruido de colores. sí, varios colores ahí, y cuando uno hace el control ahí está, Y también está se aplica- graficado cuál color va con cuál no. Yo no he hecho mucho cable. Está chiflado, que no debería probarlo así. Pero cuando viene la señal del proveedor, que viene del poste, ¿cierto? Tiene que bajar a la calle. ¿Cómo baja? Ahí está el compañero. Bueno, en realidad bajo por un coaxial, por el mismo coaxial que nosotros. Y el mismo coaxial el mismo coaxial para entregar el común. Claro. Ya, Van a hay ser- que mandar un dato ahí. Ese cuando está en el poste, no sé cómo se llama, de dónde se conectan los terminales, en realidad los terminales coaxial, pero depende del largo del terminal, es cuánto va, en qué información va a sacar. Claro, por ejemplo, entre más pequeño es el cable básico, por ejemplo, después te entregan el otro cable, te entregan teléfono y después internet. Pero viene Y eso todo te lo va lo mismo. dividiendo, te lo va en 128, 256, 512. Viene todo lo ¿Qué te mismo. va a sacar? ¿Qué es lo que hacen? Hay una cajita en el fondo que filtra, dependiendo de lo que tú compres. Sí. No sé, no puedo usar esa cajita. Pero esa es la que filtra y esa es la que te arregla el mismo instalador que te dice, sabe que yo Por 10 lucas. por 10 lucas le puedo dar internet. Hay otros que por 10 lucas se suben al poste también. No sé ya, pero es lo que generalmente hace el niño que te va a poner el cable, porque como dicen bien, todo viene único. Una noria. Porque obviamente el proveedor no va a poner una fibra para datos, que obviamente es carísimo. Todo viaja y lo que hacen es filtrar. Y como dice Carlos, tiene que ver a lo mejor técnicamente por el largo del filamento ahí que conecta, pero es una cajita que te filtra. De hecho, cuando uno Si contrata bloquea, los cables alguna señal directos, o te lo te ponen desbloquea. un filtro arriba y ese te quita los canales pequeños. Sí, hay que hacerle. Te sacan. Sí. No, los quiero a todos abrir el puente y no se Chaval, que alguien se me muere, así que no. Mejor pagar las 10 lucas. Y ahí lo sacan. Los gallos ocupan una máquina, pero en realidad tú podías hacer eso, sacar el seguro y te En conectar las el cable. poblaciones más fuera del centro hacen eso, se sube el niño mayor y revisan. Dejáis tu tarjeta donde vayas. Para contratar el servicio. Eso pasa, que no cablean. Y el que tenemos del teléfono, y después dentro del teléfono, para el teléfono, el que viene es este, porque es un CTE. Y es el que usa después el modem, y cuando se ve, digamos, vía por CTE. Claro, pero eso se hace ahora nomás, los teléfonos caballo. Ahora recién se está haciendo. Antes venía por era causa. diferente. Sí, No era fibra. Es que fibra están poniendo son las de internet. y era en las grandes ciudades. Capital, pero van a llegar al final a cablear en todo lado. Porque si no, ¿y cómo te venden mayor velocidad? Porque si no, todos estaríamos con lo mismo que estábamos hace 2 años. Claro, no. Y te la suben y te suben el plan. Y sabes que usted por ahora pague 2 mil. Son caros, nada más. Y depende de la zona geográfica, si te llega o no. Porque, por ejemplo, ayer en Navidad, nadie ha puesto. Geográficamente, tienes mucha interferencia en forma geográfica. O sea, no llega ni la antena. Ni siquiera la antena, tendréis que poner una antena así como super guau, inversión en una antena.
modem. la herramienta, lo podemos hacer. Nosotros tuvimos un proyecto que y el gran querido fibra óptica, que tenemos su compañía, ¿cierto? Dicen que obviamente cuál era la gran diferencia que aparece ahí también en la cantidad de información que podemos tener de mega y giga, hasta ahora que se giga. Megabyte partido Por segundo no partido, no por segundo. Y esto es gigabyte. Gigabyte por segundo. A ese, claro, llegamos a gigabyte y deberíamos llegar a los tera. Está, ¿se acuerdan? Habla de 1 millón, pero en el fondo hay que dar. En el texto habla al principio. Pero no te tipeo. No, es para hacerlo más simple. ¿Estás aquí? El 24. Son 1024. Pero El habla nivel de la batería es del 75%. 1.200.000. Sí. No es para hacerlo, ¿ya? Grandes velocidades, grandes capacidades. La fibra óptica. Y termomodulaciones eléctricas, por eso es tan rápida, que viaja sin interferencia. Tiene solamente Todo esto, estas son fibras protectoras, ¿se acuerdan de los contratos? Este filamento que es muy grueso. Y hay que tratarla con cariño porque se quiebra fácilmente, si esa es la... Hay que Te trae un tratarla. gel, que es para la humedad. Y que... Es como la dirección de los cama de Esta. que se vaya bien. Es que vea la cantidad de protección que trae, porque en el fondo este es el que hay que proteger. el núcleo. Ese es el poderoso. Estas son capas de vidrio. Ese es vidrio, es vidrio, esto es un cristal. De hecho, cuando uno lo manipula, tiene que hacerlo con un guante porque al quebrarse se cortan las cositas. Es el infinito. Y el material es, si lo vimos en la material, digamos el elemento. ¿De qué material está hecho? Y aparte, el cristal también trae un barniz encima, una capa que para la ansiedad y todo. Nosotros cuando hacemos funciones de fibra, Cuando la unen, claro, cuando la fibra se corta, hay un instrumento que mide dónde está cortada la fibra. Lo otro es que nosotros, por ejemplo, cuando ya son tramos muy largos, nosotros tomamos la punta de la fibra y le ponemos un láser en la punta. para ver dónde se corta. Claro, y para identificarla en el otro lugar donde está, si está cortado o está bueno. Y hay un instrumento que uno sigue la fibra y muestra dónde está cortada. Y uno ¿Cómo se llama eso? como un medir, como un tester. Pero Y se le indica el kilometraje que está cortada la fibra. Sí. te calcula. Calcula dónde está O sea, dónde para, te calcula cuántos kilómetros llega el gas, dónde se para. Y las calles, bueno, Porque con los otros cables no se puede hacer eso. Ahí tenés que no, pues poner tenés que ir midiendo cada cierto tramo. ¿Qué hacíamos con el otro cable? Externo, ¿no? Eléctrico? Continuidad. una cuestión Ahí así. tenés que ir midiendo Nosotros, por ejemplo, el cable de fibra trae enumerado por metro la distancia. Por ejemplo, uno ve en la punta, dice 1500 metros. Por ejemplo, y el instrumento muestra que en 50 metros más allá está cortado. Y entonces uno sigue el cable y va midiendo donde dice 1550. Ahí uno hace el corte. viene Graduado. Vienen carretes de 200 metros. Carretes, y entre esos carretes se hace una mufa. Entonces, una máquina, por ejemplo, una máquina ASP, y se hace recortar. Sin necesidad de que sepan los metros de cuánto es el cable. ¿a dónde llega? Ahí te manda Y se van a nada de luz. Después, por ejemplo, hay otra máquina La máquina de que es como un maletín, donde nosotros ya la fibra se supone que está cortada, cortamos, pelamos y ahí todo tiene una medida. la parcial. Claro, todo tiene una medida. Por ejemplo, uno
contacto con instrumentos también, y la distancia que uno tiene que pelar la fibra. Todo está normado. Claro. Con cuidado uno No llega a pelar el cable y uniendo como lo hacíamos antes, eléctrico, y poner Ese la requerimiento es fundición, una tijera donde se pone y después lo mide y lo evalúa. Tiene un elemento que lo corta para que se dé un corte parejo. perpendicular. sí. Perfecto. Entonces después la opción Y lo une. Ahora tiene que ver la pregunta que le hago para rayo X. Si interfiere, es solamente el Para que se parchea, que se llegaba a parchear la fibra. eso así, sí. Eso de cuándo, ¿verdad que no? No Yo sabía que antes era súper complicado. O sea, antes de... Hay que saber trabajar. Que antes, que todos esos aparatos antes no existían. O sea, por eso la trataban con tanto cuidado y por eso era más caro. Ahora que está la máquina, poder parciarla, que yo no sabía que se podía hacer. Yo tengo un perro que trabajó 14 años en el padre y dice que también de marcha. Siempre. Lo que pasa es que no es común que se vea en la ciudad. Claro, él trabajó en toda Sudamérica. Yo con una mesa así, con una... No, es como el parcio de Tiene que ser pero tiene que estar bajo ciertas condiciones ambientales, ¿no? Para hacer operativa. Ese punto. A eso quería llegar porque nosotros hay todo un procedimiento para hacer una fusión. Hay que contaminar. Nosotros, por ejemplo, el agua potable Y hay esta comunicación. y la misma máquina que hace la fusión, la misma máquina que hace la fusión tiene los parámetros ahí de 0,0 tanto, por ejemplo, si la fusión tiene es 0,00, margen de tolerancia de la fusión. 0,00, claro, hasta es tolerable hasta 0,03. Ya si se pasa de eso es porque ya Quedó mal. Hay que saber. Y por ejemplo uno pela el filamento del gallito del cristal, digamos, y ese cristal también viene con una capa de barniz que hay que sacarla con el sol al polvo. Esta capa es fácil de sacar, la primera. Como siempre. Pero y acá, cuando llegan acá, Alicate eléctrico, fíjate los cortes más cómodos, son la de la primera capa es fácil sacarla, pero después Como un alicate eléctrico. No, lo que pasa es que los desarrolladores agarra sí, y tiene unos gira. cuchillos y lo gira. Y hace el corte, tiene a medida de Se llama la hueá. Alicate especial para fibra. no, Marca. Marca. Cuchillo carnicero la casa. Hace presión ahí, que habla. Los dientes. lo aprieta y lo tira después. Pasa con la chancha. Y este no es difícil sacarlo. O sea, ese se puede sacar con un instrumento no tan preciso. No tanto así, pero... Sí. Con los dedos. Enchufado. Lo que pasa es que en la empresa nosotros tenemos una comunicación de 40 kilómetros. Y esa la llamamos por un cable de guardia, que el mismo cable que si cae un rayo se va a tirar por medio de la tabla. Nosotros llamamos la fibra por ahí. Ese es de aluminio, es como acerado. Y nosotros llamamos 24 horas. Ahí se viene un pelo. ¿Qué capacidad te da la 24 horas de ese tipo? Depende de la cosa. Por cada Capacidad no viaja sé, distintas cada cosas cosa para ver. Es que a lo mejor de los 24 puede ocupar uno, pero eso tiene que... Se cae uno. Ahí también con 4 tú dijiste. Dos pelos. Eso ya por internet, teléfono. Igual que lo que viene, cada uno define en el fondo que viene en el diseño. Ahí está, debido a los hilos de vidrio, que es vidrio, ¿cierto? Las señales pasan en una sola dirección. ¿Ya? Son dos envolturas, dice, separadas, y uno transmite y el otro recibe. Por lo tanto, también eso te genera más rapidez, porque no hay coaliciones, que es lo que puede pasar en otro tipo. Tenemos que ver el tema del enrutamiento y de las coaliciones, después existe
las fibras se colocan entre los cables, al igual que los homólogos que el prensado, ¿cierto? Que es más coaxial. Esto es lo que hizo, hacían los revestimientos generalmente plástico, pero ahora existen otros que son más protectores que en ese tiempo. Sí, que depende del ambiente donde se vaya a estar. O sea, el revestimiento es La fibra también, porque viene monomodo y sin problema. uno elige. O son por la distancia. ¿Cómo viene? Con monomodo y sin. No, pero eso es lo que va adentro. Claro, por la distancia. Creo que la imagen que está ahí, ¿Sí? esa imagen, esos son los jumpers donde se conecta al convertidor de fibra. De ahí es donde llega al aparato que convierte Estos son los terminales para conectar. Ese es un conector CS y Conector 3. No, ahora hay conversores que se ocupan DX, DRX para transmitir y recibir, pero un poco más. Sí, porque ahí eso que eso ya Pero no es simultáneo. hay una X. no, por No, elige. ¿Ah? Elige qué hace primero. No podía hacer Claro, por eso lo hace un un equipo. dispositivo. Pero economiza. Pero es lo mismo que hacemos en nuestro caso. Que decimos que. Pero ocupa más recursos. Está ocupando un pelo que Ocupa podría ocupar menos. para otro equipo. ¿A cuánto ocupa un pelo? No necesitáis de vuelta. Más caro, sí. No, porque dice que no pelo. No, o sea, cada vez. Claro, dice, ¿por qué Tiene no? unas configuraciones. Lo que pasa es que, claro, se configura porque depende de lo que tú quieras. ¿Y esto es lo que se busca? ¿Qué es lo que buscamos? Se llama rapidez. Y transmitir a mayor distancia, a último que la información llegue Tal equilibrada. como Se le empiezan a aparecer todos los y antes viajaba un solo sentido. Y ese era, pero ahora empiezas a utilizar y aprendes en la práctica, en la experimentación. porque me lo explica así físicamente. No, si lo voy a ¿Cuándo utilizamos fibra óptica? Ya todos dicen, pero en la casa adentro no vamos a poner fibra. ¿Cuándo podemos usar? Grandes distancias, mayor. altas velocidades y seguridad. Cuando queremos, ¿no? En el caso de ustedes, o sea, que trabajan con maquinarias que valen millones de dólares y que necesitáis comunicar sí o sí, no hay a poner otro tipo de cable. La inversión y el diseño de la máquina es una tarea conexión. Una vez tiraron de Argentina. Aquí no se puede, en esta porque cuando hay alambre. ¿Cuándo no puede? O sea, puede pinchar en el cable y toda. En la fibra no hay ninguna opción de eso, tiene que No, ser porque- todo. O sea, tenéis Por que eso hablamos de intervenir, seguridad. o sea, si se puede unir, o sea, si la podéis parciar, podríais ¿Cuál es el Que le den los No se puede hacer. Ahora, ¿cuál es la gran limitación de poner fibra óptica? El costo. muy alto. Alto, no, todavía no es masivo, es para grandes proyectos. O sea, para Sí. ahora esto ya pasó de moda en no instalar, ya todos están ocupando, todos los proveedores están todos cambiando. Ya es un estándar. O sea, hasta algún tiempo, algunos años atrás no era estándar, porque era muy caro, realmente no se evaluaba. Quedamos a estudiar un caro. Quedémonos nomás con lo que tenemos, tratemos de sobrevivir con lo que tenemos, pero ahora a esta altura ya todo se cambia, todos los proveedores grandes están cambiando. Tienen que hacerlo, tienen que competir. Aparte que llegaron empresas de afuera. Entonces ya no tienen el monopolio que teníamos hace 10 años, 15 años atrás, que eran dos empresas. Ahora hay que competir. Por lo tanto, el tema de la instalación ya no es, tenemos gente ya especializada en instalación, tenemos un bagaje en ese tema. Por ejemplo, el tema del costo sigue siendo, el costo del que sigue siendo complicado. Ahora, ¿qué decíamos la semana pasada? Todo esto se maneja, esto es físico. Nosotros lo manejamos vía software. O sea, alguien administra y controla y
monitorea qué está pasando en el sistema de comunicación en la red. Por lo tanto, tenemos administradores de redes y software. Como tenemos el administrador de redes que es físico, ¿cierto? Que controla, ¿cierto? Pero eso lo hace a través del administrador que hace, maneja el software que administra la red. Otro ejemplo, nosotros estamos jugando la fibra óptica para la emergencia del túnel, que es cuando sufre un movimiento, no hacerla, o sea, antes de, cuando la coloco yo, hago una medición de esa fibra. Ya, para saber qué está pasando. Después de cierto tiempo yo hago otra medición y me dice si que tuvo algún movimiento del túnel. Entonces también no se ocupa necesariamente para el túnel. Está administrando datos. La seguridad. tú lo ocupan como un sensor. No, una llave. Todo el trayecto lo ocupa como un sensor, o sea, tiene una medición ahí, visible. Es como un sensor de movimiento, que se cae, va a llegar a caer el túnel, se va a cortar la fibra. Entonces tú puedes medir, te dicen, se cayó el túnel. No habrá más allá de que se atapa, ¿sí? Pero eso sí que se corta, pero yo pensé que si se bajaba un poco no te la cortaba, yo pensé que igual te daba una lectura diferente. Sí, pero no Se está dando, pero ¿cómo? Es el ángulo de desviación. Debería tener una dirección única y está controlado la dirección de la inicial. Después, si tú mides, lo que mide debe ser el movimiento en ángulo, quiere decir que algo está pasando. Bueno, eso sí se hace los mejores. Está en Dataloid que captura la información, captura la desviación. Puede ver desviación un gráfico cuando se mueve. Claro, pero es por el movimiento. Si pasó algo en el túnel es porque no está como debería estar. Entonces se ocupa en el fondo la desviación. Se movió, porque es físico. Eso es un sistema de protección, o sea, de recordarse. Pero se dan cuenta que no está tan midiendo información de fibra, sino que es como es tan sensible, lo que miden es el movimiento, o sea, lo están ocupando con otro sentido que las comunicaciones. Entonces, tengo que tener también algunos ángulos de referencia, si está hasta acá, estamos bien, y así pasa de cierto, hay que ir a ver qué pasó. Claro, si se corta porque se cayó. Sí, un software. Tiene un Dataloid que registra todas esas mediciones. Y es 10 pesos. Y parámetros también, paso a paso, que se quede. Claro, el software viene, es para eso. Girando la punta del cable aquí llega Se está midiendo el aire. No, pero hay, no sé, porque me escuchan y aquí No, le ponen un terminador por la fibra. terminal, no. Sí, Corcho. Tiene que terminar, hay un dispositivo, no puede quedar ahí. ¿Cómo decir la información? Tiene que terminar el receptor. Oye, Tiene las ¿Cómo lo hojas. configuran en el televisor del receptor? Pero ahí está. El caso de ustedes no. Gino, por ejemplo, tipo de medición que tienen, ¿es solamente el arranque o durante todo el...? Durante toda la operación, porque un túnel Ese es pasa agua. el donde pasa agua. Pasa agua. Pero el agua Si llegara a caer, te va a ir a ver eso online. se cae por donde pasa. O un derrumbe, colapso del túnel. Se cae el cerro. Eso se coloca en el punto de falla. Que nosotros decimos aquí, no sé, aquí Están ocupando el sensor, hablando no de de cómo lo transmisión. hacemos. Es un sensor. Lo que indica la desviación no se corta. igual No se puede cortar eso. Ya preguntó. Ya. Bien, conocimos otra aplicación de la fibra óptica que no conocíamos. ¿Alguien más sabía que lo usamos? No. Aquí es súper Tiene una... ingeniosa la idea. O sea, de hecho, el software lo hicieron para eso. Es que al final, claro, El software se maneja en esa... O sea, está diseñado en conjunto. El hardware está en la fibra. Sí. Procesadores de comunicación. Los famosos procesadores de comunicación. El servidor.
ambiente de, como no sé, de señal analógica a digital, o viceversa, podría ser ahí la modulación, un convertidor de señal. ¿Qué hacía el router? El guía. Un rutero. Un rutero, un algoritmo, donde dice qué camino seguir. Usted quiere llegar allá y depende de cómo esté configurada mi red, si hay difusión, o otra cobertura. Es una estímula que convierte señal. Sí. Punto. Multipunto. El Gateway un poquito más amplio, un puente. El paso de una red a otra información. Y también genero algunos protocolos ahí, algunos algoritmos para saber de qué red, de dónde vengo, hacia dónde voy. ¿Qué es el puente? Un puente. Después está las características más abajo, pero eso se las voy a subir, no se las voy a leer. Abajo está toda la descripción de cada uno. Acá está, pues el servidor modula, digamos un concentrador, y aquí dependiendo varios modelos externos que son los que reciben la señal. Ahora en estos equipos Viene incorporado. vienen incorporados. Antes teníamos que andar con la cajita o tarjeta externa. Ahora ya es parte del hardware y no nos preocupamos si tiene o no tiene. Antes había que preguntar y era una requerimiento extra. Ahora ya para nosotros ¿Valor agregado? tiene un valor agregado. ¿Por qué? Porque no era masiva el sistema de la conectividad. ¿Ya? ¿Tipos de red? Se la aprendieron todas. LAN, WAN, LAN. WAN, Las LAN, las WAN, las PAN. las MAN. ¿De qué depende? La WAN. De las áreas que abarcan, nada más. ¿Ya? Y la ¿Ya está la WAPAN? Y la internet. ¿Ah? ¿WAPAN? La área personal. Las de área personal, las chiquititas. Son más chicas que las LAN. La mega en Pero son las que tienen que ver con nosotros mismos, ¿cierto? Que son las redes de área personal. Nosotros jugamos área esa es la. Aquí en el campo hay la. Tenemos LAN. En la ciudad tenemos Una WAN. MAN. Metropolitana. Metropolitana. Ya, y la. Son las redes de gran alcance. Que Las están WAN en los. son las World. Las que te abarcan Que unen países y continentes y países. Países, o sea, todo. Internet planeta. ¿Más de cuántos kilómetros? La MAN, ¿se acuerdan la misma tablita? 100.000. Hay una tabla ahí. ¿Más de cuántos kilómetros? Más de 10 kilómetros. Te digo el tiempo. No, está mal. La WAN es de país a continente. La metropolitana es Claro, agregada a internet. pero el monto de los kilómetros. ¿Cómo se llamaría a La distancia. La de solar, la de WAN. La internet. La de área global. 10 kilómetros. De 10 kilómetros a 1000 kilómetros. ¿Ya? ¿Quién conectamos en una LAN? Dentro del edificio, Beneficio. ¿Ya? La empresa, la Pero industria. podemos, claro, ¿qué otras cosas podemos conectar en una LAN? Impresora. En el fondo lo que hacemos cuando tenemos una LAN es compartir los recursos. Un Bluetooth también te Ya estamos conectados a la FEDAN, estamos conectados a la impresora. Nosotros compartimos A ya la impresora láser, a la el disco local, se comparte en toda la empresa. el disco. Sí, porque ahí está todos los recursos, los Podríamos formularios. tener, como decíamos antes, tenemos terminales tontos, pero tenemos un central que es el que maneja la información. Tenemos, La impresora. y vamos a volver a eso, y estamos volviendo, porque ahora todos nuestros computadores tienen disco duro y lo propio más lo de la empresa que es el acceso que hacemos a los sistemas. Sí. Pero también eso a lo mejor es más nosotros, mejor compramos terminales que solamente tengan. Ahí está la discusión de... Lo fome es que cuando pasa así y a lo mejor vamos a tener que volver a... Cuando pasa un problema con referente a eso, se cae todo el. Y todos quedan sin. Explicaba que el Bluetooth también es un tipo de área LAN. El Bluetooth es una red personal, ¿cierto? ¿Por qué? Ah, Porque tenemos ya. por un metro y medio. Claro. Cubre nuestro metro cuadrado. Que era porque hablaban de los
muy corta distancia, por eso no entra dentro, el futuro no entra dentro de la red. Realmente la empresa pone un disco, digamos, por ejemplo, en el caso de la línea es el disco G en la LAN. Sí, sí. Sí. Porque ahí están los sistemas, ahí está el SAP, ¿cierto? Sí, porque incluso con el programa de realmente como que revisan los computadores, los datos, Sí. ven lo que uno está haciendo. Sí, por eso lo hace el administrador de red. Sí. Claro, te dice, deja el comando solo y el de la mesa de ayuda te toma, el operador te toma el control del computador y te revisa y te hace, te configura de nuevo y te hace la partida. Eso lo hace el administrador de red. Eso lo hace el software que administra la red, porque como están todos conectados tienen acceso a eso. Te remotean, dice. Ahí están las redes de área metropolitana, una ciudad, lo mismo que aparece en el Facebook, ¿cierto? Podríamos tener cobertura hasta 10 kilómetros, ¿cierto? Acá dice superior a 4, hasta 10 kilómetros más o menos. 10 y un poquito más, ¿no? Podríamos en extensión tener. ¿Ya? Y acá está todo lo que, el detalle de un hub. ¿Qué es un hub? Es el que más conoce usted, el famoso hub. Un repartidor, no en ruta, sino que reparto. Los routers, los puentes, o sea, un repetidor repite la señal, que la amplifica, como un amplificador. Sí. Los puentes, los gateway, los bridge, los routers. ¿Qué era el hub? El hub es un concentrador, no un distribuidor. En el fondo yo llega el cable y lo expando después. Tiene varias, llega la señal al hub y tengo varias bocas de esa señal. Lo reparto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay generalmente en la empresa? Por ejemplo, la hub, tenemos ya, tiene un hub de 17 bocas. Los puentes son equipos que unen dos redes. Sobre los Cuando el cable deriva a la antena. Que ahí le llaman switch cuando es para la tele. Cuando uno roba para, no quiere pagar el otro, es la que se la pero en la jerga, digamos, de redes es más conocido como el hub. ¿Tiene? Los routers, los terminadores o enrutadores. Interconecto redes. Y aparece ahí en el texto el concepto de las interredes. ¿Ya? ¿Qué era una interred? ¿Se acuerdan? Ahí se mueve el texto. Con la mano y la verdad. ¿Pero qué era? ¿Se acuerdan del dibujito de ahí? Decía que ahí discute el tema de la interred, que decía que se utiliza de forma parecida, pero no es lo mismo. Porque en el fondo la unión de una red hot dependiendo qué es lo que está dentro. la WAN, claro. Solamente quiero anotar. En el fondo son los equipos que me permiten que conecte, ¿cierto? Y de esa forma la interred. En cambio la subred tiene equipos que son parte de la red, más los equipos que funcionan como host. Y tienen también, sí, los otros solamente tienen estos dispositivos que los repetidores prolongan la longitud de la red. En el fondo yo repito, repito y amplío mi cobertura y la longitud de la señal. Ahí están los servidores, los nodos. Eso se los voy a subir para que lo tengan claro, porque a veces hablamos de indistintamente y son todos distintos. Que algunas se parecen, distintos. ¿Ya?
palabra esencial del texto en las últimas páginas. Protocolo. Protocolo. La estructura. ¿Ya? Arquitecturas completamente distintas. Al final del paper ustedes hablan, o sea, en el texto se habla y cómo yo converso si tengo definiciones de manera distinta. ¿Cierto? Por lo tanto, aparecen los famosos protocolos de comunicación. Y ahí está el ejemplo de los filósofos, ¿cierto? Quieren conversar. Lo bueno del texto es que tiene otros ejemplos que uno se lo imagina y no entiende la idea. No pueden hablar. ¿Y qué hacen? Bajan. No bajan de nivel. Y eso es bajar de capa. Por lo tanto, hasta llegar a qué capa, no más pasa nada. Y ahí se produce la armonización real. Pero para nosotros todo lo otro, lo que hemos hablado en todas estas semanas, es lógico. Y para nosotros profesores todo eso es permanente. Y todo eso lo queremos que se haga en menos de un segundo. Tampoco pensar que todo eso se hace instantáneo. Pero lo que hay detrás de todo eso es distinto. Entonces ahí es donde nos cuestionamos verdaderamente todo esto. Es súper maravilloso, es súper asombroso ver cómo hemos llegado, porque para nosotros es un clic, es un cierto, es buscar una página, pero todo lo que pasa es harto. Por eso yo busqué este paper que es un poco más técnico, que a ustedes les sirve porque van a entender muchas cosas que nosotros, que uno en el día a día no se entiende, ocupamos como usuarios. Por lo tanto, ¿qué se nos fue? La batería. Venga, la última diapositiva. Por lo tanto, por eso era que busqué algo como acorde a lo que hemos estado viendo, que profundizara y que significara el cómo. ¿Ya? Por eso era importante, por eso para mí es importante que sí fuese. Y por eso vamos a trabajar a profundizar ahora en el próximo bloque y encuentro la mañana. A no ser que alguien quiera hacer algo. Profe. Ya, porque la idea es que sí tengan clarito todo lo que hacer. El interfaz. Y aparece el interfaz, ¿no? Aparece. Sí, se parece. Porque es la comunicación entre capas. Yo tengo que establecer un interfaz para comunicarme. Eso no lo puedo hacer con el aire, ¿no? Pero es hacia abajo, de abajo. Realmente es hacia abajo.